Este problema nos dice de que en un triángulo ABC, ahí tenemos un triángulo cualquiera, ¿verdad? No es un triángulo isósceles, equilátero, rectángulo, o no lo sabemos. Es un triángulo cualquiera. Se traza la bisectriz interior BF, que resulta ser igual al lado AB. Si la medida del ángulo en C es 15 grados, calcule la medida del ángulo ABF. Bien, vamos a empezar por lo siguiente. Vamos a dibujar un triángulo ABC. Repito, no nos dice qué tipo de triángulo es, así que dibujamos un triángulo en forma general. Ahí tenemos un triángulo cualquiera. No sabemos si es escaleno, si es isósceles, si es equilátero, si es rectángulo, no lo sabemos. ABC. A, B y C. Se traza la bisectriz interior BF. O sea, aquí, al darnos el nombre de la bisectriz BF, estamos hablando entonces de esta B. O sea que la bisectriz que está trazando es la de este ángulo. Eso significa que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Y BF, este otro punto acá donde corta el lado opuesto, es el punto F. Esa es la bisectriz BF. Que dice, resulta ser igual al lado AB. O sea que BF es congruente con esto. Y nos dice que si la medida del ángulo en C, vean que aquí solo hay una letra para nombrar el ángulo porque entonces eso significa de que ahí solo vamos a trabajar con un ángulo. No hay más ángulos en ese punto. La medida de ese ángulo aquí es 15 grados. Y nos pide calcular la medida del ángulo ABF. O sea, ABF. Ahí sí nos utilizamos las tres letras para nombrar el ángulo porque en el punto B tenemos dos ángulos. Entonces, por eso ahí sí nos pide qué ángulo es. Aunque aquí no importaría cuál de los dos sea porque ambos son congruentes, tienen la misma medida. Entonces nos pide calcular ese ángulo al que voy a llamar X. Y como esto es X, perdón, es el mismo ángulo, tiene la misma medida, son congruentes, voy a llamar X. Esa es la figura que se forma con esos datos que nos dan. Entonces, nos pide el problema calcular X. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, si se fijan aquí, en esa figura, realmente tenemos tres triángulos. Realmente tenemos tres triángulos. El triángulo original, el ABC, aquí otro triángulo, el ABF, y el otro triángulo, el BCF. Tenemos tres triángulos. Ahora, vamos a empezar con uno de ellos, con el triángulo ABF. El problema nos dice de que el lado AB y BF son iguales, son congruentes. Eso significa de que este triángulo es un triángulo isósceles. Lo voy a marcar. Todo este triángulo aquí este triángulo es un triángulo isósceles. Por esto de acá. Entonces, si es un triángulo isósceles, una de las propiedades que tienen los triángulos isósceles es que este ángulo, o uno de los teoremas que podemos aplicar,
este ángulo que es opuesto a este lado y este ángulo que es opuesto a este lado van a ser congruentes porque son ángulos opuestos a lados congruentes. Significa que estos dos ángulos van a tener la misma medida. O sea que si quiero escribirles una variable, puedo llamar a ambos y, porque ambos tienen la misma medida. Ahora, de este triángulo, sigo trabajando con ese triángulo, tengo los tres ángulos internos de ese triángulo. Tengo que este ángulo es X, tengo que este ángulo es Y y que este ángulo es Y. O sea que de aquí yo puedo plantear una ecuación, porque recuerden que los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es 180. O sea que si yo sumo X más Y, eso me va a dar 180. O sea, X más 2Y me va a dar 180. Tengo una ecuación. Puedo trabajar con otro triángulo. Con el triángulo original. Voy a remarcar acá. Con el triángulo original. Puedo hacer lo mismo. Sumo los tres ángulos internos de ese triángulo y la suma de ellos tres me debe dar 180. Ahora, los ángulos internos de ese triángulo, del triángulo que tengo en azul, son esta Y de aquí, este 15, y aquí sería 2X. Todo esto es el ángulo interno de ese triángulo. Entonces, ahí puedo plantear otra ecuación. Tendría 2X más esta Y más este 15. Y eso me debe dar 180. O sea, aquí tengo entonces 2X más Y igual a 165. Yo paso ese 15 a restar. Y ahí tengo entonces dos ecuaciones con dos variables. Puedo calcular el valor de X o el valor de Y, ¿verdad? El que quiera calcular, pero el problema solo me pide el valor de X. Así que solo voy a calcular X. Entonces ahí puedo usar cualquier método para resolverlo. Puedo despejar para Y en la segunda y sustituirlo en la primera. Puedo usar eliminación, si quiero usar eliminación. Puedo usar igualación o cualquier método para resolver ecuaciones lineales. Por ejemplo, si uso eliminación, multiplico esta segunda por -2 para eliminar la Y. No me interesa el valor de Y. Y se lo sumo a la primera. Multiplicando esta por -2, -4X menos 2Y igual a -330. Ahí se elimina la Y. La elimino esa porque no me interesa el valor de ella. Aquí me queda -3X entonces. Igual a -150. Y ahí paso el -3 a dividir. Y me va a quedar entonces que X es igual a 50. Y ahí tengo la medida del ángulo que me está pidiendo el problema. Entonces, el problema usamos el hecho de que la definición de triángulo isósceles, utilizamos lo de bisectriz y la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo, a que nos debe dar 180 para plantear las ecuaciones. Y ahí una vez que tengamos las ecuaciones, pues resolverlo, el método para resolverlo es el que nosotros queramos utilizar. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No entendí eso del multiplicado por -2. Ese es un Lo método dejó para, torcido ahí.
Este es un método para resolver un sistema de ecuaciones. Este es eliminación. Usted puede usar el método que se le haga más fácil. Eliminación se trata de buscar que los coeficientes de la variable que quiere desaparecer sean números opuestos para que alcance al sumarlos nos dé cero y Oh, esta ya. variable desaparezca. Entonces, de ahí pueden usar cualquier método, el que se les haga más fácil para resolver el sistema. Bien, veamos otro. Este de aquí. Nos dice el problema para empezar que la figura AB, en la figura AB y BC son iguales. O sea que voy a sombrear las que son iguales. AB esto es AB y BC. Ahora, si son iguales, AB y BC, significa que este triángulo grande es un triángulo isósceles. Y este ángulo de aquí, todo ese ángulo, que es 2 alfa, es igual a este ángulo de aquí. O sea que ambos ángulos serían 2 alfa. Ya desde ahí, ¿verdad? Con el primer dato que no hay problema. Este ángulo de acá, 2 alfa, y este ángulo de acá van a ser congruentes, 2 alfa. Ok. Después nos dice que aquí faltó una M. La medida del ángulo en B. Aquí fíjense que tenemos dos ángulos, ¿va? Beta, beta, pero como aquí nos dice el ángulo en B, estamos hablando de este ángulo, de un solo ángulo. Desde acá. La medida del ángulo en B es 40 grados. O sea que de aquí nosotros podemos decir que este ángulo más este ángulo va a ser igual a 40 grados. O sea, con eso estamos diciendo que 2 beta es igual a 40 grados. Y aquí podríamos ya tener el valor de beta, 20 grados. Con este dato que nos da aquí. Todo el ángulo, repito, en B es 40 grados y todo el ángulo en B es 2 beta, entonces significa que el valor de beta es de 20 grados. Y además, AB, este AB es paralelo con DE, con este de aquí. Acá, vamos a ponerlo de esta forma y acá. Ahora, eso significa que, bueno, son paralelas y además de eso, cualquier segmento que los toque en cualquiera de los puntos es podemos considerarla como una secante o una transversal. Y los ángulos alternos internos o ángulos correspondientes o ángulos alternos externos son congruentes porque esta es paralela con esta. Ahora, ¿qué ángulos, por ejemplo, son congruentes? O mejor lo voy a dibujar aparte para que lo vean más claro. Aquí tengo AD. AB, perdón. Aquí tengo DE. Y aquí tengo AE. Ahí. Tengo esta y dibujo esta que sería la secante entre ambas. Estas son paralelas. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son congruentes porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Si nos vamos a la figura, si nos fijamos bien, estos dos ángulos que acabo de dibujar acá son este de aquí y este de aquí.
Esos son los dos ángulos que acabo de dibujar. Entonces, estoy diciendo de que alfa y y van a tener el mismo valor. Lo voy a escribir por acá. Otro. Siempre con el hecho de que ambas sean paralelas, las voy a volver a dibujar. Entonces quiere decir que la medida del ángulo de E sería la misma del ángulo de B. La de E, la de este ángulo de aquí, mmm, tendría que ser todo este ángulo de acá. Vamos a ver. La de B me está diciendo. Tendría este de acá. Este ángulo de acá sería este mismo de acá. No todo, ¿verdad? No todo este. No todo ese, sino solo esta parte. No se incluye el valor de Y. Ese es el ángulo. O sea que podríamos decir de que este ángulo de aquí también mide 40 grados. Este de acá. Tal vez lo usemos, tal vez no, ¿verdad? Eso lo va a depender de las ecuaciones que utilicemos. Entonces, ahorita voy a hacer este otro, que era el que estaba pensando aquí. Tengo AB y tengo también ED. Ambas son paralelas, el problema ya lo dice. Y tendría este. Bueno, aquí en D, ¿verdad? Tendría este, que sería este de acá. Entonces, bueno, lo voy a extender un poco. Este ángulo de acá y este ángulo de acá son ángulos correspondientes entre paralelas. Son ángulos congruentes. O sea que este ángulo de acá es congruente con este de acá. Si nos fijamos en la figura, esos ángulos que acabo de marcar es este de aquí, alfa, y este de aquí. Serían estos dos, alfa. Esos son los ángulos que acabo de marcar. Entonces puedo sacar esa información. Y la otra, la que mencionaba, es que de repente si la necesitemos, tengo AB, tengo DE, y tengo BE. Vamos a extenderlo un poco. Pero el ángulo de D, entonces tendría que ser 2 alfa también. Este de aquí, Sí. no, solo sería alfa. Porque solo estoy, no, perdón, espérenme, déjenme revisar. Sí. Ah, sí, 2 alfa es, perdón, aquí es 2 alfa, porque es todo este ángulo. Es BAD. BAD, sí es 2 alfa, pero aquí es 2 alfa. Tiene razón. Ese ahí es 2 alfa. Eh, bueno, volviendo a este, aquí tendría este ángulo de acá y este ángulo de acá son ángulos correspondientes entre paralelas. Ahora, aclaro, ¿verdad? Y repito, podemos decir que son congruentes esos ángulos porque las rectas son paralelas. Si las rectas no son paralelas, no podemos decir que los ángulos son congruentes. Ya el problema nos dice que son paralelas, entonces podemos decir entonces que este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. O sea que si nos fijamos en la figura, estaríamos hablando del ángulo ABE, que es 40 grados, no voy a usar variables porque ya tengo la medida de ese ángulo, 40 grados con este ángulo de aquí. DEC, sí, 40 grados. Esos son los ángulos que podemos sacar o las relaciones que podemos sacar entre ángulos en esa figura, ¿verdad? Por el hecho de que sean paralelas. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Yo tengo una. Dígame. Si quisiera como que aumentar la recta que va de BD, creo que continúa, solo que sí, esa podría hacerlo. Ok, se puede extender esa que comienza en B, pero hay un detalle con el problema. El problema no nos menciona o no nos dice de que al extender esta recta, eso va a cortar aquí en este punto. Pareciera que la figura que sí, pero el problema no lo dice o no lo podemos nosotros confirmar o demostrar de que va a cortar en ese punto. Entonces no tendría, no podríamos decir eso, de que al extender esta recta va a quedar en D. No lo podríamos decir. De repente es posible que al extender esa recta pase a un lado sin tocarlo, a este lado, pase al otro lado, o pase por ese punto. No lo podemos saber, aunque la figura aparenta que va a pasar en D, ¿verdad? Pero, repito, no podemos nosotros asegurar de que va a pasar por D. Entonces, por eso no pensamos en extenderla. Ok, bueno, creo que ya con esos datos que tenemos, podemos sacar algunas ecuaciones. Empecemos por la más fácil, con este triángulo que nos forma acá. Voy a marcar. Con este triángulo. Por cierto, el problema nos pide calcular x más y. Eso es lo que nos pide calcular. No lo había escrito acá. Calcular x más y. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, podemos ver con las ecuaciones si es posible calcular x por un lado, y por otro, o tendríamos que calcular toda la suma. Entonces, si comenzamos con este triángulo de aquí, recuerden que la suma de los ángulos internos es 180 grados, ¿va? Así que si sumo 2 alfa más 2 alfa más 40 grados, eso me debe dar 180. Eso me debe dar 180. Entonces aquí voy a tener que 4 alfa es igual, paso este 40 a restar a 140. Y entonces voy a tener que alfa es igual a 35. Y ahí tengo el valor de alfa. Bueno, esa no es la respuesta. Ahora, ¿de qué me sirve este valor de alfa? Con ese valor de alfa yo puedo encontrar el valor de y, porque tengo que alfa y y son iguales. Entonces, si alfa es 35, ya tendría que el valor de y también es 35. Ya tengo entonces el primer dato que necesito para lo que me pide el problema. Ya tengo uno. Perdón. Bien, otro. Necesito encontrar el valor de x. Puedo hacerlo de varias formas. Puedo usar Lick, un cálculo. disculpe, ¿dónde dice que alfa es igual a y? Esto lo planteé desde aquí, desde esta primera, ¿eh? Este ángulo de acá es congruente con este. Desde ahí salió esta ecuación que encerré aquí. Este Dele, ángulo de dele. acá con este. Perdón, este de acá arriba con este. Desde ahí salió que alfa y y son iguales, ¿va? Entonces por eso ya tengo el valor de y. Ahora necesito el valor de x. Puedo hacerlo de varias formas. Una es que ya tengo que este ángulo mide 40, ya tengo que el valor de y es 35. Puedo saber cuánto mide este ángulo de aquí, porque todo esto es 180, porque es una sola recta, un solo segmento. Entonces todo ese ángulo es 180, entonces ya puedo saber que este ángulo de aquí, ¿cuánto va a medir? Va a medir, veamos, 105, licenciado. gracias, 105. Entonces puedo trabajar aquí con que los ángulos internos de este triángulo es 180, ya tengo el valor de beta que es 20 y despejo para x. Esa es una forma de hacerlo.
otra, una propiedad diferente, es en esta parte de acá, este triángulo de acá. Con lo que les mencioné anteriormente se puede resolver, ¿va? Y encontramos el valor de X y sumamos. Pero en este triángulo AB, y lo voy a escribir una letra esta, F. Lo voy a marcar. Este triángulo de acá. Y voy a extender este lado. Entonces, al tener este triángulo y extender este lado de acá, esto se vuelve ángulo externo. Ángulo externo del triángulo ABF. Esta X se vuelve ángulo externo de ese triángulo. Y recuerden, una de las propiedades que les mencioné ayer es que un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos internos no adyacentes para ese ángulo? Es este y es este. Entonces, puedo utilizar el teorema que dice que este ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Otra forma de encontrar el valor de X. Y entonces, como ya tengo alfa, que es 35, ya tengo beta, que es 20, fue lo primero que saqué, entonces ya podría tener el valor de X. X igual a 55 grados. Y ahí tengo el valor de X. Para utilizar una propiedad diferente a la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿verdad? Entonces usamos esa, ángulo externo, la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Y ya tengo X, ya tengo Y. El problema me pedía calcular X más Y. Tengo que X es 55 y tengo que Y es 35. Y entonces me da que X más Y es igual a 90. Y ahí tengo entonces la respuesta del problema. Entonces, ahí está. Usamos varias propiedades, ¿va? Desde rectas paralelas y secantes entre paralelas con las propiedades que hay ahí, teoremas de los ángulos, suma de ángulos internos y al final quise utilizar lo del ángulo externo. Y lo de triángulos isósceles también lo usamos. Empezamos por lo del triángulo isósceles. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Bien. Es que para encontrar Y, yo lo hice diferente, pero me dio la misma respuesta, solo que tomé el triángulo ABC para hacerlo. Solo sumé 2 alfa con 2 alfa y 40. Y luego hice la operación y me dio 35. Entonces, se puede de las dos formas, ¿verdad? Sin haber tomado EDC. Si se fijan, es los mismos ángulos en EDC con ABC. Si comparamos, este es 2 alfa, igual que este. Este es el mismo ángulo para ambos. Este es 40, igual que este. O sea, siempre al final en este caso, en este problema, utilicemos EDC o ABC. La ecuación va a ser la misma porque son los mismos ángulos que tenemos. Entonces ahí no importa cuál de los dos triángulos utilicemos. Gracias. Licenciado, ¿puede repetir el teorema que utilizó para lo de que suma los dos ángulos internos y le da al externo? Ok, en cualquier triángulo siempre siempre vamos a tener tres ángulos internos, alfa, beta
y gamma. Y 3 ángulos externos. Los ángulos externos los encontramos extendiendo uno de los lados o los lados en el mismo sentido. Siguiendo, por ejemplo, este sentido. Siguiendo este sentido. O si queremos, lo podemos dibujar de esta forma. Alfa, beta y gamma. Acá, acá y acá. Ahí está. Pero extendiéndolo solo por uno de los extremos. ¿Va? Si nosotros, por ejemplo, en lugar de extender de esta forma, lo hacemos de esta forma, eso estaría malo, porque estaríamos extendiendo este lado en los dos sentidos. Entonces aquí sería eso. Entonces, los ángulos que se forman aquí, este ángulo, este ángulo, este ángulo, o en este caso, este ángulo, este y este, son los ángulos externos. Si nosotros llamamos a este el ángulo X, Y y Z, X, Y y Z, este ángulo, por ejemplo, X, va a ser la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Ahora, ¿cuál es el adyacente? El que comparte el mismo lado, ¿verdad? Este es el adyacente. Los no adyacentes serían estos. Los adyacentes tienen el mismo vértice. Los no adyacentes serían estos dos. Entonces, X va a ser la suma de esos dos. En este caso, beta más gamma. En el caso de Y, el adyacente a Y es este. Entonces, los no adyacentes serían alfa y gamma. Y en el caso de Z, acá, el adyacente a Z sería este. Entonces, los no adyacentes serían alfa y, borré todo, alfa y beta. O sea que Z sería alfa más beta. Igual aplica lo mismo para acá. Entonces, eso es ángulo externo, la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Y fue la propiedad que apliqué para encontrar X. Ok, es que ayer lo apliqué en el comentario de un foro, pero no sabía cómo llamarlo. Entonces, Ok. por eso. Entonces ahí está. ¿Bien, alguna otra pregunta, alguna otra duda? Lick, yo tenía una duda. En el ángulo E, ¿por qué daba 105 grados? Vamos a ver, 105, ¿dónde era que había? Ah, sí, aquí. Es que ya teníamos el valor de Y. Ya teníamos el valor de Y que es 35 grados. Entonces este ángulo de acá mide 35 grados. Ahora, si nos fijamos, BC es un solo segmento. Entonces, todo este ángulo de aquí mide 180 grados. Todo este. Mide 180 grados. Entonces, ya tengo que esta parte mide 40, ya tengo que esta otra parte mide 35, entonces esto debe medir el resto. Para que me dé 180. Entonces, por eso aquí salía un 105. Ah, ok, listo, Lick. Y ahí teníamos otra forma de encontrar el valor de X. Ya teníamos que beta es 20. Eso es lo primero que sacamos. Sumamos los tres. Eso nos debe dar 180 y despejamos para X. Y ahí tendríamos otra manera de sacar el valor de X. Bien, veamos uno más. Ok, aquí nos dice en la figura A, B y BC y AD son iguales. O sea, esta figura, en este segmento, perdón, AB
con BC con AD. Vean que lo que tenemos no es un triángulo, pero eso no es ningún problema. Si nosotros tenemos figuras que no son triángulos, lo más fácil para poder resolver el problema, lo más recomendable para resolver el problema, es dividir esa figura en triángulos. Eso podemos hacerlo sin ningún problema. Por ejemplo, yo puedo trazar acá este segmento y ya me divide la figura en triángulos. Vamos a dibujarlo bien. No hay ningún problema al trazar un segmento. Recuerden que nosotros podemos trazar segmentos, extender, trazar rectas, extender algún segmento, alargarlo si nos conviene. Y eso no va a cambiar, o mientras no cambiemos los datos originales del problema o la figura original, no hay ningún problema que lo hagamos. Puede extender eso. Pero entonces también podemos extender los segmentos para formar el triángulo también, entonces. Podemos extender algún segmento para formar triángulo. Y siempre y cuando tengamos el triángulo que hayamos formado, todos los datos que pongamos ahí salgan de los datos del problema, ¿verdad? Todas las conclusiones que lleguemos se puedan verificar o se puedan demostrar. Entonces, por ejemplo, aquí no tenía triángulos, no hay ningún problema, lo divido en triángulos. Y ya puedo trabajar con este triángulo y con este. Con el que quiera. Ok, para empezar, ya lo dividí en triángulos. El problema me dice de que este lado y este lado son congruentes. Eso significa que el triángulo que se me forma aquí es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a ser congruentes porque son ángulos opuestos a lados congruentes. Así que si quiero escribirles una variable, puedo hacerlo. Tengo eso. Bueno, las cosas que puedo sacar de aquí, ¿verdad? Además, dice que el ángulo en A mide 72 grados. Cuando me dice el ángulo en A, es todo el ángulo que se forma aquí. Todo ese ángulo. ¿Verdad? Recuerden que ese segmento no estaba dibujado. Nosotros lo dibujamos para resolver el problema. Entonces el ángulo en A es todo esto. Mide 72 grados. Y el ángulo en B mide 60 grados. Este de acá. 60 grados. Me pide calcular el ángulo en D. Voy a escribirle una variable a ese ángulo. Voy a llamarlo Y. O sea que el problema me pide calcular Y. Ok. Ya tengo que el triángulo ABC es isósceles. ¿Verdad? Desde el inicio ya me dice que AB y BC son iguales, entonces el triángulo que me forma ahí es isósceles. Pero vean qué sucede con ese triángulo. Recuerden que la suma de los ángulos internos debe ser 180. Si nosotros sumamos X más 60, eso me debe dar 180. O sea que tengo que 2X es igual a 120. O sea que tengo que el valor de X es 60 grados. Tengo aquí que esto mide 60 grados. Mide 60 grados. Y vean qué es lo que pasa. Tengo un triángulo equiángulo. Un triángulo que los tres ángulos miden 60 grados. Solo hay un triángulo que cumple esa propiedad. Y es el triángulo equilátero. O sea que inicialmente teníamos un triángulo isósceles, pero encontramos sus ángulos internos y vemos que los tres ángulos son iguales, entonces ya no tenemos un triángulo isósceles.
Lo que ahora tenemos es un triángulo equilátero. Porque los tres ángulos nos dieron 60, nos dieron iguales. Solo el triángulo equilátero tiene esa propiedad. ¿Qué significa eso entonces? Que si se me formó un triángulo equilátero, esta línea o este segmento, perdón, de aquí va a ser igual a estos otros dos de aquí. Voy a marcarlos bien. Los tres van a tener la misma medida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, repito, con respecto a ese triángulo, partimos de que era un triángulo isósceles porque eran los datos que nos daba el problema, pero en el camino descubrimos de que los tres ángulos de ese triángulo son congruentes. O sea que es un triángulo equiángulo. El triángulo equiángulo es el mismo triángulo equilátero. O sea que comenzamos con isósceles, terminamos con que es equilátero. Y al ser equilátero, los tres lados tienen la misma medida. Ahora, también, recuerden del primer dato del problema. AB, BC y AD son iguales. Acabo de descubrir que AC también es igual a AB y BC. Igual a estos. Por haber llegado a que el triángulo era equilátero. O sea que estos tres lados son congruentes y también este otro es congruente a ellos tres. Porque eso es lo que nos dice el problema del inicio. AB, BC y AD son iguales. Y ahora que es equilátero, ese triángulo, AC también va a ser igual a ellos tres. Y bien, ahora, ya trabajé con este triángulo lo que tenía que trabajar y ahora voy a trabajar con este. Vean que este triángulo, vamos a remarcarlo aquí. Este triángulo que se me formó ahí es un triángulo isósceles porque este lado es congruente con este. El triángulo ACD es isósceles. Este de acá, equilátero, a eso llegamos. Y después de que deducimos que este es equilátero, como este lado queda igual a este, entonces este de acá es isósceles. Entonces quiere decir que el ángulo C también es Y. Exacto. El ángulo que está aquí en C es congruente con este ángulo. Porque Y son como, ángulos. y como ya tenemos los 12 restantes del ángulo de A, para sacar el ángulo del triángulo equilátero acá, Ujú. solo está de restar y hacer la ecuación. Ahí está. Eso es. Ahí está. Primero, estos dos ángulos son iguales porque son ángulos opuestos a lados congruentes, entonces son congruentes, así que los dos son Y. Y aquí, este ángulo de acá, es fácil encontrar su valor porque todo el ángulo que está en A es 72 grados, pero ya tenemos que esta parte mide 60. Entonces esto sería 12. El resto para formar todo el ángulo. Y ahí tenemos los ángulos internos del triángulo. La suma de ellos es 180 y podemos despejar para Y. O sea que tendría aquí que Y más 12 es igual a 180. Tenemos que 2Y es igual a 168. ¿No? 180 menos 12, sí. Y después tendríamos entonces que Y es igual a 84. Y ahí tenemos entonces el valor de Y.